encontrarnos y poder conversar sobre algunas cuestiones que nos preocupan y particularmente nos ocupan y poder preguntarnos. Y cuando uno dice poder preguntarnos, una de las preguntas centrales tienen que ver con esto de cómo aprende el que aprende y cómo enseña el que enseña. Y cuando uno hace referencia a esta pregunta, está haciendo referencia al estudiante, está haciendo referencia al docente, a los saberes, al conocimiento, a los contenidos, y también que esto se da en un determinado contexto. Por eso, encontrar algunas alternativas, algunas respuestas a estas preguntas, implica no pensar en una única respuesta, sino en múltiples respuestas, porque como venimos diciendo, en cada contexto uno escribe el texto educativo inspirándonos en Pablo Freire. En esa mirada y con la intención de poder habilitar la palabra y no cerrarla, creo que es importante ir viendo cómo recuperamos una voluntad integradora conectando los aportes de las distintas disciplinas que integran las ciencias de la educación. Esta pregunta no se responde desde una sola disciplina, sino que uno debe integrar saberes, prácticas y modelos vinculados con la pedagogía, con la didáctica, con la psicología, con la sociología, entre otras. Es decir, no hay una perspectiva disciplinar en la respuesta, sino una perspectiva fundamentalmente integradora. Y en ese sentido, también creo que es importante pensar en una perspectiva reconciliadora, es decir, que la perspectiva de lo dé lugar a la perspectiva del I cuando uno habla o trabaja con ciertos autores. Es decir, no es Piaget o Vygotsky o Mérieux o Freire, sino es Piaget y Vygotsky y Mérieux y Freire. La práctica es compleja, es controvertida y uno apela a distintos aportes para poder analizar lo que va aconteciendo. Por eso, en general, es una invitación a poder buscar puntos de diálogos entre estas teorías, entre estos modelos, entre estas prácticas, pero que no quede solo en el pensar, sino fuertemente impacten en el actuar, es decir, en ese actuar docente que está fundamentalmente focalizado en que los aprendizajes acontezcan en el aula, en ese territorio de diversidad que ya venimos trabajando. Por eso el foco lo estaremos colocando particularmente en las prácticas, yo diría en las prácticas educativas, pero en particular en las prácticas que acontecen en la institución educativa y con esa mirada puesta en que todos nuestros alumnos tienen que aprender lo que tienen que aprender en los tiempos que están establecidos. Pero tampoco queremos abordar las prácticas escolares en su totalidad, sino nos vamos a focalizar particularmente en las prácticas áulicas, es decir, en las prácticas situadas, y para eso, revisando una serie de autores, de teóricos, de distintos campos del conocimiento que hacen a las ciencias de la educación, podríamos decir que las prácticas áulicas son prácticas sociales, son prácticas colectivas, que tienen una intencionalidad, que se desarrollan en un espacio, en un tiempo, en la cual se convocan docentes y estudiantes y también podríamos decir a otros actores, donde compartimos distintos contenidos a partir del desarrollo de ciertas tareas. Todo esto nos conduce al concepto de actividad, un concepto que para mí es estelar a discutir cuando uno plantea cómo aprende el que aprende y cómo enseña el que enseña, pero sin dejar de recordar que una actividad está culturalmente regulada. Esto me parece que es importante cuando uno habla en el contexto educativo. Se habla de acciones que tienen una finalidad, como así también los distintos medios que nosotros vamos a utilizar para ejecutar, para llevar a cabo esas acciones con esa intencionalidad regulada en un ámbito que es el ámbito escolar. Esto pone en tensión conceptos que tienen que ver con la interacción, que tienen que ver con la interactividad y nos remite al tradicional triángulo didáctico, a esas famosas triadas donde ponemos nosotros nuestra mirada en ese vínculo entre el docente, el estudiante
y los saberes, pero también diría esa relación que se da con los distintos espacios curriculares o los distintos campos de conocimiento y formación según los niveles y modalidades del sistema educativo. También a esa relación que se da con las familias, con los otros colegas docentes, con los estudiantes, con la sociedad, con los materiales que utilizamos, con las condiciones materiales y de vida de los sujetos que participan. Y otras interacciones más que nos van permitiendo explicar cómo aprende el que aprende y cómo enseña el que enseña. Pero recientemente distintos autores y con el advenimiento, la puesta en discusión a fines de los 80, inicio de los 90 de las tecnologías de la información y la comunicación, dicen que este triángulo no alcanza para explicar las prácticas educativas, sino que hay que complejizar la mirada. Entonces, esa relación por ahí un poco convencional de docente, estudiante, saberes, la vamos poniendo en interacción y con un fuerte concepto puesto en la interactividad, es decir, lo que genera la actividad como tal, con las normas, con las reglas, con las prescripciones. Y como nuestro foco va a estar puesto en las prácticas áulicas, creo que ahí es importante ver el tema de la presencia de los diseños, de las propuestas curriculares, los aprendizajes y los contenidos fundamentales, los reglamentos de la enseñanza, los acuerdos de convivencia, los consejos de convivencia, poder también hablar del nuevo régimen académico de secundaria, porque son normas que prescriben, a su vez habilitan cosas, pero en otros lugares ponen en tensión discusiones y nos facilitan a veces la generación de preguntas para poder construir respuestas. Pero esto no es suficiente. También estos autores hablan de los instrumentos y cuando hablan de los instrumentos dan cuenta de los convencionales, de los impresos, de la fotocopia, de las láminas, de los juegos didácticos, pero también de los que no son convencionales, que vinieron de la mano de las tecnologías de la información y la comunicación que hoy están mediando con nosotros. Hoy Google compite con nosotros en la tarea educativa, por dar como un ejemplo de interacción importante. Y también saber que esto se da en una comunidad, se da en un determinado contexto, se da en un determinado territorio, en un territorio que en todos los lugares no es igual, sino que es diverso. Por eso creo que cuando uno analiza esta complejidad, y por ejemplo, si yo tuviera que enseñar el tema de fracciones, debería preguntarme qué sabe un docente acerca de fracciones, pero a su vez poner en vínculo el tema de las fracciones con el diseño curricular y los aprendizajes y contenidos fundamentales, saber qué saben mis alumnos acerca de las fracciones y también ver qué recursos didácticos voy a utilizar para trabajar el tema de la fracción. Es decir, hay una interacción que se van dando en estas prácticas que van más allá de la mera relación docente-estudiante-saberes, sino que se complejiza mucho más el tema de la mirada. Esto nos lleva a pensar, a buscar puntos de diálogos, a poder conectar los paradigmas educativos, los modelos educativos que ya todos conocemos, pero que podríamos decir que puro en la escuela no hay ninguno, sino que hay combinaciones. Entonces, ¿cómo pensamos en un paradigma centrado en la enseñanza y en un paradigma centrado en el aprendizaje? Y por eso digo que hay que buscar puntos de contactos, tenemos que tratar de conectar ideas para poder generar conocimiento pedagógico dentro de la institución educativa, porque, por ejemplo, a mí me gustaría que del modelo tradicional o clásico de la escuela recuperemos la figura de un profesor explicando, pero que esa explicación no sea unidireccional, sino que sea una exposición didáctica, que sea un conversatorio, que tenga una posibilidad de diálogo con sus estudiantes. Pero recuperar la figura de un profesor explicando hoy en los distintos niveles educativos también resulta interesante. Recuperaría, por ejemplo, del modelo de la escuela nueva, la idea de los distintos saberes o las cosas que a los alumnos les interesa aprender, pero lo pondría en diálogo con aquellas cuestiones que el alumno también debe aprender.
¿Por qué? Porque está prescripto, porque está establecido que los alumnos tienen que aprenderlo en ese año, en ese curso, para poder garantizar su trayectoria educativa. Tener presente que podría recuperar del modelo técnico, tecnológico, como le llaman algunos, la necesidad de la planificación, pero no una planificación rígida, sino una planificación flexible que me marque el norte, hacia dónde yo quiero ir, hacia dónde yo me quiero trasladar. Por otro lado, del modelo socioconstructivista, me gustaría mucho que las clases pudieran comenzar recuperando los saberes previos de los alumnos y con situaciones muchas veces cercanas o lejanas que lo pongan al sujeto que aprende en la situación de una motivación para poder aprender. Es decir, que el alumno se siente interpelado por esa pregunta, por ese interrogante o por ese tema que le está planteando cada uno de los docentes. Por eso en esta mirada que no es blanco o negro, sino que vemos que hay grises en las instituciones educativas, creo que es bueno poner el foco en el estudiante y preguntarnos algunas cosas. Preguntarnos acerca de a quién le enseñamos, y cuando hablamos a quién le enseñamos, partir de esta idea de diversidad y que no parto del déficit de mis alumnos, sino parto desde las potencias para poder lograr los mejores aprendizajes. También no solo preguntarme qué enseñar, sino fundamentalmente en el siglo XXI, ¿para qué quiero enseñar lo que tengo que enseñar? Y acá viene esa idea de comprensión, esa idea de conocimiento que es necesario interpelar en el día a día del proyecto pedagógico de cada institución educativa, de cada una de las aulas. También no escapa a la pregunta central de cómo enseñar. Y creo que aquí es necesario alternar esas actividades que tienen que ver o esas estrategias que son poco exigentes, como pueden ser la de apelar al recuerdo, la utilización de un algoritmo, para dar lugar a actividades más exigentes que le permitan al alumno reconstruir y construir saberes, es decir, realmente transformar. Y no escapa a todo esto que acabo de decir una pregunta que es necesario que esté presente en las discusiones y está vinculado con el tema de la evaluación, con el tema de la retroalimentación. Todas estas preguntas vienen a interpelar nuestro oficio, que no es cualquier oficio, como dice Coelho. El oficio de enseñar no es para aventureros, es para profesionales que además de tener los conocimientos necesarios en materias específicas y en educación, asume la responsabilidad de construir la libertad y la ciudadanía del otro como condición indispensable para alcanzar su propia libertad y ciudadanía. El rol de un docente no es solo técnico, sino que también es político. Y por ello, para dejar algunas cuestiones para pensar y que se pueda pensar en el colectivo con el cual cada uno de ustedes va a trabajar, creo que un buen docente, por decirlo de alguna manera, tiene que facilitar una comprensión del mundo, pero para ello tiene que comprender la realidad social, el tema de la educación, el tema de la escuela, los estudiantes, el aprendizaje, la enseñanza, los saberes, pero comprenderlo en profundidad para poder actuar. Y esto nos invita a revisar nuestras formas de ser, de estar y de hacer en el ámbito de la educación. A su vez, podríamos decir que en esa interacción con los estudiantes es bueno celebrar el encuentro, celebrar la posibilidad de un diálogo entre los actores, pero también con la realidad. Ver cómo uno va articulando lo que ya saben nuestros alumnos con los nuevos conocimientos o nuevas prácticas que se van a acercar. No olvidarnos de la importancia que tiene el tema del desarrollo de las capacidades fundamentales para que le permita a los sujetos comunicarse, participar y trabajar en la sociedad. Y todo con la idea de que las personas se vean en situación de poder aprender durante toda la vida. Y aquí adquiere significado el tema del aprender a aprender y del compromiso y la responsabilidad con el aprendizaje. Por eso creo que enseñar no tiene solo la pericia técnica, que muchas veces circunscribimos el debate solamente a eso, sino que tiene la posibilidad de poder reflexionar, pero no para quedar atrapado en la reflexión, sino para actuar y transformar lo que acontece en el aula, es decir, mejorar lo que venimos haciendo. Para eso creo que hace falta ayudar a construir nuestros estudiantes el trabajo intelectual,
pero que el trabajo intelectual sea esa fuerza que lo motive a él a poder buscar nuevos horizontes, plantearse nuevas preguntas, tener siempre ganas de poder aprender. Esto está vinculado mucho con lo de oficio de estudiante. Y para ello necesitamos nosotros, los docentes, recuperar también esa pasión del trabajo intelectual y de comprensiones genuinas de la realidad. Y me pareció importante acercarles una frase de Cuyen que dice: no es cierto que no podamos enseñar porque la realidad es menos esencial de lo que creíamos y la verdad menos cierta de lo que imaginábamos. Tenemos que aprender a relacionarnos con el conocimiento sin estas ilusiones. Creo que acá Cuyen nos está poniendo en tensión nuestras prácticas, nuestras miradas, que a veces solamente estamos como focalizados en los contenidos sin darnos cuenta el para qué nosotros estamos enseñando lo que enseñamos, y cómo también compartimos esta idea de no ver solo la fotografía, sino ver el proceso evaluativo en su totalidad. Por eso, haciendo síntesis, me parece que nosotros vamos a poner el foco en las prácticas áulicas. Vamos a tratar de mirar estas prácticas con la idea de no quedarnos cosificados en una teoría u otra, sino en ver cómo miramos las conexiones, cómo miramos los puntos de diálogo, cómo vamos viendo las integraciones que se van dando desde distintos lugares, pero puesta nuestra mirada en transformar la acción. Y esto va a ser posible si uno conecta, si uno complementa, si uno busca puntos de diálogo sin perder el foco que van a ser las prácticas en el aula, las prácticas áulicas. Para poder pensar esta pregunta general de cómo aprende el que aprende y cómo enseña el que enseña, quiero compartirles algunos posicionamientos que pueden ayudar a dar luz a lo que hay que discutir, llegar a dar luz para poder identificar algunas cuestiones de mejora y, ¿por qué no?, agregar otras cuestiones. Es decir, esto lo pongo a modo de ejemplo y no de receta, como también algunas afirmaciones que voy a hacer a partir de ahora que los presente. Me parece que hay algunas cuestiones importantes que están vinculadas con los aprendizajes y los contenidos que nos tienen que llevar a superar esta idea de que en la escuela hay que enseñar mucho y no hay tiempo. Eso implica trabajar la jerarquización, la secuenciación de contenido, poner en tensión y el uso particular y con mucho sentido de los aprendizajes y contenidos fundamentales en cada uno de los espacios y campos de formación, como también pensar en actividades que no sean solo de un campo de conocimiento, que no sean solo de un espacio de conocimiento, sino que también nos lleven a integrar saberes. También poner el acento en el proceso de aprendizaje, no quedarnos con lo superficial y repetitivo, sino tratar de lograr lo profundo y comprensivo, no solo en lo cognitivo, sino en lo sociocognitivo, lo que esto implica construir, implica usar, y no olvidarnos particularmente de la importancia que adquiere el colaborar, el trabajo y el aprendizaje con otros. Eso que Vygotsky define muy bien, esa ayuda ajustada que otros autores también nos van indicando. También no perder de vista como centralidad el tema de la enseñanza, que no es la mera transmisión, sino es cómo generamos experiencias de aprendizaje. Otros autores lo denominan situaciones de aprendizaje. Esas situaciones que no solo se dan en el aula, sino que se dan en otros espacios, llámese patio, llámese biblioteca, llámese laboratorio, llámese plaza, llámese con el nombre que cada uno quiera indicarle. Y aquí hace falta diversificar el tema de las estrategias, cuestiones que van asociadas mucho a la actitud docente y a las cuestiones del cambio metodológico. También ver cómo combinamos recursos, es decir, cómo el recurso nos viene a ayudar a enseñar y no a reemplazarnos. Esto implica lo convencional y lo no convencional puesto en el escenario. No creer que porque trabajo con las TIC ya los alumnos aprenden solo, porque si no hay una buena mediación, como lo dije en el inicio, del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, posiblemente no haya cambiado nada, el modelo siga siendo el mismo, repetitivo y superficial al cual estábamos acostumbrados. Es decir, poder recuperar el sentido del uso de los recursos para poder potenciar el aprendizaje.
que no escape a las discusiones el tema de la evaluación, este tema que nos viene a interrogar desde distintos lugares, pero diría que hay como dos temas centrales que uno ve que deberíamos afianzar. El tema de los criterios de evaluación y el tema de los instrumentos. Es decir, son como dos temáticas importantes que pueden estar acompañando las discusiones en las instituciones. También algunos posicionamientos acerca de la homogeneidad y la diversificación, que tiene que ver, por ejemplo, en cómo armo un horario de una escuela con sentido pedagógico, porque muchas veces vemos que lo que no permite desarrollar la propuesta pedagógica es cómo está armado el horario y por la densidad de los espacios que se han planteado en cada uno de los lugares. Cómo realizo el agrupamiento de los estudiantes para el abordaje de ciertas problemáticas o de trabajos comunes que se hacen en las instituciones. El tema de la rigidez, el tema de la flexibilidad, es decir, cómo planteamos opciones, cómo efectuamos adecuaciones, cómo vamos a las normas y a los procedimientos adecuándonos a las situaciones que se nos van planteando en cada institución educativa, cómo el desempeño individual se va acompañando con el desempeño colectivo. Y esto no es que lo reemplaza, sino que hay momentos de trabajo individual y momentos de trabajo en colectivo para potenciar el tema del aprendizaje. Y cómo vamos utilizando también al modelo presencial tradicional el trabajo con las tecnologías de la información y la comunicación. Que vuelvo a repetir, toda reforma educativa que se quiso instalar siempre estuvo acompañada de los cambios tecnológicos, pero nunca llegó a acontecer si uno mira la historia de la educación. Esto pasó con la radio, pasó con la televisión, pasa con la computadora, pasa con el mundo de Internet. Creo que lo que hace falta es poder utilizarla como herramienta para potenciar el tema de los aprendizajes. Por eso el trabajo en plataforma, el trabajo en clase presencial y cómo voy articulando estas tareas o cómo voy generando estrategias para la búsqueda y producción colectiva a través de los usos de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Y para finalizar, quiero compartirles una frase de Graciela Frigerio que dice: el oficio de enseñar sigue siendo el de sostener, acompañar y ofrecer herramientas significativas para que el otro pueda decidir por qué hacer algo, qué hacer con lo que el mundo le ha dado hasta ahora y eventualmente cambiar. La enseñanza es una tarea que no se hace de una vez y para siempre de manera perfecta e inconmovible. Se trata de un oficio que se resuelve mientras se está haciendo y que no es inmutable. Creo que aquí la autora nos pone en tensión cuestiones interesantes que a veces creo que planteé tal o cual cuestión y que la voy a poder sostener de por vida. Al cambiar el contexto, al cambiar los sujetos, al haber todas las mediaciones que enuncié en el inicio, esto se encuentra bastante interpelado. Por eso creo que en el aquí y en el ahora, cuando uno piensa la cuestión educativa, tiene que estar pensando en el pasado, pero fuertemente la mirada puesta en el futuro. El desafío está en ayudar a construir oficios, ese oficio de enseñanza que nos permita abrir horizontes de posibilidades. Muchas gracias.